Y yo quiero compartir una palabra que la he titulado ¿Por qué no oyes la voz de Dios? Diga conmigo, ¿por qué a veces no escucho la voz de Dios? ¿Por qué no oímos la voz de Dios? Vamos allí a Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. Génesis 1, verso 1 al 3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esto es poderoso. Mis amados, la voz de Dios es poderosa. La voz de Dios es creadora. Dice la palabra, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cuando comenzó esta creación, dice que el universo estaba desordenado, la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas, pero Dios comenzó a organizar y dijo: sea la luz, y fue la luz. Mis amados, Dios habla a la creación. La creación le obedece. La voz de Dios es poderosa porque crea. De la misma manera, Dios sigue hablando a su creación, porque recuerden que la materia está en continuo movimiento. Eso dicen por ahí en el colegio, ¿cierto? Ni la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, mis amados. Y Dios sigue hablando a su creación, incluyendo al hombre, que somos lo mejor de la creación de Dios. Pero mire lo que dice la palabra, mis amados, allí en Job capítulo 33, verso 14 al 16. Dice así: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿De cuántas maneras habla Dios? De una, de dos, de tres maneras, de varias maneras. Pero ¿qué pasa con el hombre? Diga conmigo, no entiende. Dice: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Mis amados, Dios habla a los hombres. Dice, Él habla a través de sueños, de visiones, de la creación, de la palabra, de los profetas, pero el hombre no entiende. Y a veces no es que no entienda, es que se hace por ahí como dice el santandereano y no quiere entender. No es que no entienda, sí entiende, pero no quiere comprender. Pero mis amados, cuando Dios escogió a su pueblo, lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto para la tierra prometida. Mire lo que le dice Dios a Moisés allí en Éxodo capítulo 20, verso 18 al 20. Dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Dice, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mire lo que dice la palabra. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es la voz de Dios hablando ahí, mis amados. La voz de Dios es poderosa, es temible. Dice, cuando Dios descendió allí para presentar a Moisés y para que el pueblo conociera a Dios y tuviera temor de Dios y también respetara a Moisés, dice que bajó en una nube ahí, y dice que hubo relámpagos, que hubo centellas, ¿cierto? Que hubo luces y que el monte humeaba y la tierra tembló. Y entonces la gente dijo: no, esto es mucho voltaje. No. Que Dios hable con nosotros, no. Más bien hagamos una cosa, Moisés. Habla tú con él y nos cuentas. Y esa siga siendo la idea de la gente. Todos, incluyendo los que dicen ser ateos, creen en Dios en los tiempos difíciles. Y entonces le recomiendan al tío, al sobrino, a la mamá, al papá: habla tú con Dios. Pídele por mí, que Dios a ti sí te escucha. ¿O no le han pedido oración? Es la misma idea del pueblo. Es lo mismo que piensa la gente. No, habla tú con Dios. Ora tú con Dios. Pídele por mí. Y yo aquí sigo como estoy. Mis amados, la voz del Padre es temible, es poderosa. Entonces, mis amados,
como el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios, Dios comenzó a hablarle a través de los profetas. Dice segunda de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis amados, Dios encaminó o encargó a hombres que declararan la palabra siendo guiados por el Espíritu Santo para hablar a su pueblo y escribir las escrituras. Ya Dios no hablaba directamente con el hombre, sino que Dios hablaba a través de Moisés y los profetas. Pero dice allí en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, que después de hablar Dios con Moisés, con los profetas, ahora mire lo que dice. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis amados, ahora en este tiempo Dios habla por medio de su Hijo Jesucristo. Dios decidió hablarnos por su Hijo Jesucristo. En los evangelios vemos la vida de Jesucristo y es Jesucristo hablando a través de nosotros. Y luego Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, le dijo, tengo que irme. Los discípulos estaban tan acostumbrados con Jesús, porque Jesús les resolvía todos los problemas. Dice, pero no se preocupen, porque les voy a dejar otro consolador, uno como yo, el Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús asciende, el Espíritu de Dios desciende y ahí la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Hoy Dios nos habla por las Escrituras. Hoy Dios nos habla por la palabra de Dios. Por eso el diablo está tan interesado que tú no leas, tú no medites y tú no escudriñes la palabra de Dios. Mira lo que dice Timoteo 3:17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura es inspirada por Dios? Toda. Entonces, ¿por qué solo leen los salmos o los proverbios? Entonces, ¿por qué solamente lee los versículos que te mandan ahí a través del WhatsApp y te hacen sentir bonito? Si toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué Dios nos dejó la escritura? Para que nosotros seamos perfectos, para que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos y que estemos preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas, dice la palabra. Ahora, ¿por qué no oímos la voz de Dios? ¿Por qué a veces, aunque leamos la palabra de Dios, no la entendemos? ¿Por qué estamos tan confundidos con esto que está pasando en el mundo y en Israel y en el Medio Oriente? ¿Sabe por qué? Porque no meditamos y no estudiamos la palabra del Señor. Ahora, mis amados, no oímos la palabra de Dios por el ruido de este mundo. Hay mucho ruido en el mundo. Mis amados, en las noticias. En las noticias depende del noticiero que tú escuches, le van a dar un enfoque diferente. Si tú escuchas Caracol, te van a dar un enfoque de las noticias de un punto de vista. Si escuchas RCN, vas a ver las noticias de otro punto de vista. Depende de los intereses de conglomerados económicos que están detrás de esas cadenas de difusión. Depende de sus intereses, envían las noticias. Y cuando nosotros no entendemos eso, nos vamos a comer la basura del mundo. En las noticias, en las redes sociales, estaba escuchando una estadística que el 40% de lo que sale en las redes sociales es mentira. ¿Te imaginas cuánta basura te comes? ¿Cuánta basura nos podemos comer, mentiras del diablo, si creemos a todo lo que dicen las redes sociales? Es tremendo ver cómo la gente manipula y especula a través de las redes sociales. Ahora, la inteligencia artificial. A través de la inteligencia artificial toman una persona, su rostro, lo hacen hablar y le toman su voz y le colocan palabras que él nunca dijo.
¿O eso no fue lo que la pasaron diciendo los candidatos en este tiempo, en estas elecciones? No, eso es mentira, yo no dije eso. Eso es inteligencia artificial, no crean en eso. Pero cuando nosotros, mis amados, escuchamos el ruido del mundo, no podemos escuchar la voz de Dios. Ahora, mis amados, lo que dice la gente, por ejemplo, en este tiempo están diciendo que la sodomía es algo normal, que es algo normal del mundo, y que nosotros, los que creemos en la familia creada por un hombre y una mujer, somos los anormales. Y cuando la persona no lee y entiende la palabra de Dios, va a ser confundido, va a ser contaminado, y la poca luz que había de Dios en él se va a apagar. Mis amados, hoy oíamos las noticias del gobierno, las noticias de los candidatos. Y si tú te pones a mirar por quién votas y empiezas a averiguar, dicen, no, pero ese tiene una demanda. No, pero aquel otro, su papá y su abuelo fueron políticos. Hay una excusa para todo. Y si tú no tienes revelación de Dios, vas a terminar como loro repitiendo lo que dice la gente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y generalmente la gente no le importa al candidato lo que piense, lo que haga, si es fiel con su familia, si ha sido responsable con su familia. No, a la gente lo único que le importa es que lo que diga, las propuestas que hagan vayan acorde a su bolsillo. ¿No es así? La gente vota porque el que vote me va a ayudar en mis finanzas, en el bolsillo. Ese sí le gusta. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque, mis amados, dice la palabra que el hombre daría aún su vida por el dinero. No votes por dinero. Piensa en convicciones y en valores, en los principios de Dios, en los principios de tu palabra, de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Escúchalo bien. Porque un día tú tendrás que darle cuentas a Dios por qué votaste por esa persona. Un día Dios le va a decir, venga aquí, mijito. Venga. Y si no, vean la palabra segunda de Crónicas 20, nueva traducción viviente. El rey Josafat se hace amigo de un perverso. Se hace amigo de un comunista. El rey de Israel. Y va y le ayuda. Y cuando viene Josafat después de la pelea que la perdieron, de la batalla, le dice el profeta a Josafat, venga para acá, mijito. Dice, sí, señor, ¿qué? Y le dice el profeta al rey, así te dice Dios, tú le das ayudas a los perversos y amas a aquellos que odian a Dios, por lo tanto Dios te castiga. Por lo tanto, Dios te sacude. Tú le das el voto a aquellos que odian a Dios, a aquellos perversos, a aquellos que van en contra de los principios de Dios. Por tanto, Dios te castiga. Ah, no, pastor, eso no es así. Mire la palabra de Dios. ¿Sabe cómo Dios castigó a Josafat? En las finanzas. De ahí en adelante, todos los negocios que hizo le salieron mal. Les empezó, ¿por qué? Porque esto no es un juego. Nosotros tenemos que tener convicción de los principios de la palabra de Dios. ¿Y por qué no tenemos convicción de los principios? Porque no leemos, no estudiamos, no meditamos la palabra de Dios. Estamos más pendientes de las redes sociales, lo que dice el amigo, lo que dice el patrono, y no lo que dice Dios. Yo les decía el viernes a los que vinieron a la vigilia, alista un papel, alista una hoja que te voy a decir ahora por quién tienes que votar para gobernación. Y algunos hermanos muy atentos, a ver, gobernación. Cuando estés ahí, frente ahí a la urna con los candidatos, diga, Espíritu Santo, guíame. No quiero faltar al respeto de Dios. No quiero votar por un impío, por un pagano que se burla de la gente, que una cosa dice y otra cosa hace. Espíritu Santo, guíame.
¿Y sabe qué? El que lo hace con temor y temblor, el Espíritu Santo lo hace. Para la alcaldía, Espíritu Santo, mira todos estos candidatos que hay, no sé. De todos se escucha cosas raras, pero hay uno que tú tienes con un propósito para este tiempo. Guíame, Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios lo hace. Lo mismo para la alcaldía, lo mismo para los diputados, los concejales, y tú te vas a sentir agradecido. ¿Sabe por qué? Porque votaste conforme a la voluntad de Dios. Porque eso nació de tu corazón. Nació de una relación con el Espíritu de Dios. Porque tú empiezas a sentir una convicción de Dios y una paz cuando haces las cosas. Por eso nosotros, los hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Escúchalo bien. Un día Dios te va a pedir cuentas por eso. Y dice la palabra que nuestros hijos y nuestros nietos serán los mismos que nos juzguen. Porque dirán, nuestros padres hicieron esto. Nuestros padres nos dejaron una nación así. ¿Y sabe por qué? Porque no buscaron a Dios. Porque no buscaron dirección a Dios. Porque no clamaron. Porque no le pidieron al Espíritu Santo que los guiara. Simplemente votaron por alguien que supuestamente les dijo que le iba a ayudar en el bolsillo. Ese sí es el bueno. Y de eso prometen todos. Por eso hay que pedir revelación al Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que quita reyes y pone reyes. Cuando nosotros lo anhelamos. Pero cuando el pueblo no lo busca, de la misma manera juicio viene sobre las naciones. Y para ya terminar, mis amados, porque yo sé que van a empezar a practicar allá. Espíritu Santo, ¿por quién voy a votar? Y el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a guiar. Y ya te vas a quitar todo lo que escuchaste. Todo lo de aquel, todo lo de este, todo lo de aquello, tal cosa. Porque para uno hay la contradicción. Si el contrincante dice una cosa negativa y para cada uno hay algo negativo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues Dios conoce los corazones. Y Dios lo sabe todo.